Buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema, no olvidándose que ustedes tienen que transcribir, hacer las actividades y luego presentarlas para yo poder colocar su nota. Y la carátula del mes, ¿no?, cuyo valor es compañerismo. Así que, alumnos, no se vayan a olvidar sus actividades. Antes de iniciar, quiero desear que todos se encuentren bien de salud en unión de toda su familia. Aquí les estoy mostrando dos dibujos para que ustedes más o menos se imaginen qué tema vamos a tratar hoy día. Bueno, vamos a hablar sobre la Edad Media y los grandes cambios que se dieron en esos tiempos. Chicos, muy bien. Entonces vamos a continuar con el desarrollo del tema. La Edad Media. Época que abarcó entre los siglos 5 y 15 después de Cristo, teniendo como principal característica la relación de la sociedad con la propiedad de la tierra. Entonces vamos a hablar del feudalismo, ¿sí? Muy bien, con los grandes señores, los grandes fundos y los campesinos que trabajaban la tierra, ¿sí? Por eso dice la relación de la sociedad con la propiedad de la tierra, ¿no? Muy bien, el desarrollo de la agricultura. Sus principales hitos fue la caída del Imperio Romano de Occidente y de Oriente. En este periodo fue tiempos de guerra y grandes cambios a nivel social, cultural, político, económico y religioso. Cada vez que hay esto de acá, guerras, entonces los países se van a ver afectados por los grandes cambios económicos, sobre todo, sociales, ¿no?, políticos, todo eso cuando suscitan las guerras en nuestra tierra, vamos a decir. División de la Edad Media. Pues bueno, se divide de dos maneras: la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media comprende los siglos 5 al siglo 10. Pues bueno, ahí en este periodo se desarrolló pues grandes etapas, ¿no es cierto? La caída del Imperio Romano de Occidente, por ejemplo, el surgimiento de los reinos, ¿ya?, formación del Sacro Imperio Romano. Muy bien, antes de que se formó este imperio llamado Roma, ¿ya?, empezaron a gobernar los reyes. En la Baja Edad Media, pues se da inicio en el siglo XIV al siglo XV. Se inició las cruzadas, las famosas cruzadas, o sea, el comercio, ya sea marítimo o terrestre. Aparición de las pestes bubónicas, ¿sí?, igual como estamos pasando nosotros una enfermedad terrible llamada COVID-19, ¿no? Entonces ellos también pasaron por esta enfermedad, ¿ya?, muriendo más de 500.000 habitantes. Caída del Imperio Romano de Oriente. Muy bien, entonces aquí Roma estaba dividida en dos, ¿sí?, Occidente y Oriente. Hoy en día hay, por supuesto que sí, ¿no es cierto? ¿Dónde es el Oriente? Por donde sale el sol, ¿no es cierto? Muy bien. Y el Occidente por donde cae el sol, el atardecer, ¿ya? Muy bien, continuamos. Aquí vemos el dibujo, ¿no?, la caída de este imperio de Oriente de Roma. Y acá los famosos reyes, ¿no? Muy bien, continuamos. El Imperio Romano de Occidente. Bueno, vemos acá el dibujo del rey, ¿no es cierto? Y acá sus vasallos. En el año 395 después de Cristo murió el emperador romano Teodosio. Tras su muerte, el imperio fue dividido en dos. La parte occidental, cuya capital fue Milán, que hoy día hablamos de Italia. La parte oriental, cuya capital era Constantinopla.
actual país es Estambul, que queda en Turquía. Muy bien, entonces así se dividió este imperio romano, 395 después de Cristo. Los bárbaros y las invasiones germanas. Pues los romanos consideraban bárbaros a los que hablaban lenguas difíciles, los que vivían fuera del imperio de los germanos, bárbaros desde el siglo I después de Cristo. Ingresó de manera pacífica al imperio romano, situándose en sus fronteras. Durante el siglo III, cuando ocurrió la división de Roma a Occidente, sufrió intensas invasiones germanas. Estas invasiones se debió principalmente a los hunos, pueblos bárbaros del Asia Central. ¿Sí? Muy bien, aquí vemos estos bárbaros que van en esos tiempos todo era de guerra, de conquista nada más, o sea, adquirir más territorios. ¿Para qué? Para los reyes. Muy bien. Entonces, aquellas personas que hablaban lenguas difíciles le llamaban bárbaros. Por ejemplo, acá también, ¿no? En nuestro Perú, ¿no? Que vienen otras personas, hablan otro idioma, de acá de nuestra tierra misma de Perú, le decimos, son serranos, ¿no es cierto? ¿No? Por la discriminación que existe. Y eso no debe de ser así. ¿Ya, chicos? Muy bien, aquí están los bárbaros, los hunos que conquistaron Asia Central. ¿Ya, chicos? Seguimos. Los nuevos reinos y los grandes cambios. Los germanos conformaron nuevos reinos y sus monarcas demostraron ineptitud. Los francos y los visigodos establecieron reinos poderosos. ¿Sí? Es igual acá nosotros, los peruanos, los argentinos, los brasileños. Entonces allá también se le llamaban de esa manera, ¿no? Grupos de personas, cuyos grupos de personas tenían sus propios nombres. Los francos, los visigodos, los ostrogodos, ¿no? Todos esos eran imperios en el antiguo occidente y oriente de Europa. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia suplió el poder en Europa Central hasta la llegada de la dinastía carolingia, proveniente de los francos, y el fortalecimiento del poder del Papa en la parte occidental. En el siglo IX, el Imperio Romano de Oriente bizantino se mantuvo y logró un desarrollo cultural con las invasiones de los pueblos árabes en el siglo VII. Con los pastores y comerciantes asiáticos volvieron a transformar las relaciones de los poderes en la zona del Mediterráneo. Chicos, entonces, si nosotros nos vamos al mapa, ¿ya? A todo esto que está acá es el mar Mediterráneo. Todo esto de acá, ¿sí? ¿Dónde está Cartago, los vándalos, ¿no? Aquí vemos Italia, Roma, ¿no? Sí, pero en ese tiempo eran reinos, el reino visigodo, el reino ostrogodo, ¿sí? Los francos, los sajones, los anglos, los godos, todo esto eran imperios, los vándalos, ¿no? Grupos de personas que iban conquistando. Entonces, si nos vamos acá, todo esto es el Atlántico, ¿ya? Muy bien. Y todo esto de acá ya es Asia en la actualidad, ¿no es cierto? Muy bien. Y todo esto de acá es Europa. Y todo esto de acá es África. ¿Sí? Muy bien. Aquí está, pues, en la conquista, ¿no es cierto? Que cuando van a conquistar. En esos tiempos, de esta manera se vestía, a puras espadas, ¿no? Lanzas, y sus escudos nomás peleaban estos señores. Y así iban conquistando territorios. El Imperio Bizantino en el año 395 a 1453. Fue el nombre que recibió el Imperio Romano de Oriente, capital Constantinopla. Se fundó sobre la antigua colonia griega de Bizancio.
se situó entre el Mar Negro y el Mar Mármara. Sirvió como puente comercial entre Asia y Europa. Entonces, este imperio de Roma se basó en el comercio, ¿sí? La cisma de la Iglesia. La Iglesia de Oriente tuvo una población evangelizada donde publicaron distintos pensamientos. Arrianismo, que afirmaba que Cristo no era divino, era creación del Padre. Nestorianismo sostuvo que en Jesús había dos personas, una divina y otra humana. Monofisismo defendía la naturaleza divina de Cristo, ¿sí? Entonces así era la Iglesia antiguamente, ¿ya? Muy bien. El patriarca de Constantinopla, Justiniano, promovió un decreto entre católico y monofisista. El Papa no lo aceptó y excomulgó a los patriarcas de Constantinopla y Alejandría. Esto produjo el cisma de Oriente, quiere decir la retirada que se dieron, ¿no?, de las iglesias. Muy bien, la reconstrucción de Roma. El emperador Justiniano, 525-565 después de Cristo, se propuso recuperar los territorios de Occidente, perdidos con los bárbaros, y reconstruir el Imperio Romano. En su avance militar conquistó el reino vándalo, ostrogodos. No pudo seguir porque estuvo amenazado por el Imperio Persa. Evitó la invasión a cambio de 30.000 sueldos de oro anuales, ¿sí? O sea, quiere decir esto que este señor hizo un pacto para que no lo invadan su territorio, ¿sí? Justiniano durante su reinado recuperó gran parte del antiguo imperio como Roma de Occidente. El fin del imperio bizantino llegó en el año 1453, cuando la ciudad de Constantinopla fue tomada por los otomanos. Chicos, muy bien. Acá queda Constantinopla. Aquí fue ¿cómo se puede decir? Que era la capital de Roma Oriental, ¿ya? Entonces cada vez que ellos hacían su comercio lo hacían a través del mar Mediterráneo o tal vez terrestre, ¿no? Aquí vemos los reinos: el reino lombardo, el reino franco, el reino visigodo, el reino ostrogodo, ¿no? Y todos esos reinos que habitaron antiguamente, y cada uno de ellos iba conquistando más y más territorios. Aquí vemos a Justiniano I, 527-565, emperador de los romanos. Jóvenes, aquí les estoy dejando una actividad, ilustrar el tema, y no se olviden desarrollar el libro de actividad página 4 y 5. Así que chicos, a ser más responsables con sus actividades escolares. Nos vemos, cuídense.